Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al curso de probabilidad y estadística. Y el tema que veremos el día de hoy son promedios y medidas de centralización. Dentro de las medidas de centralización podemos encontrar varios tipos. La primera de ellas y la principal es la media aritmética. ¿Pero qué es la media aritmética? Es una medida que resume en un solo número parte de la información contenida en una serie de datos. Lo podemos calcular con la siguiente formulita, en donde nos dice x testada, esta es una x testada será igual al dato número 1 más el dato número 2 más el dato número 3 más el número de datos que esté compuesto la serie de datos entre el número de datos. Vamos a mostrar un ejemplo de lo que es la media aritmética. Dice, las calificaciones de Alonso en el primer periodo parcial fueron 7, 8, 10, 9, 7, 6 y 8. Entonces, si aplicamos la formulita en donde nos dice x testada es igual a toda la suma de los datos entre el número de datos. Es decir, sumaré el 7 más el 8 más el 10 más el 9 más el 7 más el 6 más el 8 y que lo voy a dividir entre el número de datos que está compuesta la serie. En este caso, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 datos. La suma de todos los datos me da como un total de 55 entre el número de datos, que son 7, y obtendremos un valor promedio o una media aritmética de 7.85. Otra medida de centralización es la mediana. Y la mediana se define como el dato, clase o categoría que se encuentra a la mitad de una serie de datos ordenados. Para la mediana veremos dos tipos de ejemplos. El ejemplo número 1, determinar la mediana de los siguientes datos. Ahí tenemos los datos 2, 8, 7, 4, 9, 3 y 5. Como podemos notar, los datos están desordenados. Pues entonces habría que ordenar los datos de esta forma: 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Podemos observar que exactamente a la mitad de los datos se encuentra el número 5. Por lo tanto, entonces, esa será mi mediana, el número 5. Nuestro ejemplo número 2 de mediana me dice determinar la mediana de los siguientes datos. Ahí tengo los datos 2, 2, 5, 4, 2, 8, 7, 3. De igual forma, habría que ordenar los datos para que queden de la siguiente forma. Como pueden notar, ¿sí? Vamos a tener dos datos que están exactamente a la mitad. Ahí los tenemos. Y para poder encontrar la mediana de esos datos, habría que sumar esos dos datos divididos entre 2 para obtener la mediana de esa serie de datos. Otra medida de tendencia central es la moda. Y la moda se define como el dato, clase o categoría que más se repite en una serie de datos. Dentro de lo que es la moda, podemos encontrar varios ejemplos. Dice, determina la moda de los siguientes datos. Ahí tenemos una serie de datos. No es necesario ordenar los datos. Únicamente con que identifiquemos los datos que más se repitan, podemos obtener entonces que la moda de esa serie de datos es 2. También, dentro de esta serie de datos, podemos observar varios números que se repiten. Ahí los tenemos. Y entonces la serie de datos tendrá una moda que se llama bimodal. Por lo tanto, las modas de esa serie de datos son 0 y 1. La siguiente medida de tendencia central es la media geométrica. Y la media geométrica se calcula como la raíz enésima del producto de los datos obtenidos, mediante la siguiente formulita
que ahí se presenten. Veamos el siguiente ejemplo de media geométrica. Ahí tenemos una serie de datos. Como puedo observar, cuento los datos y son 7 datos los que tengo. Es un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos, 6 datos y 7 datos. Esos 7 datos me van a dar la raíz enésima, es decir, ahí está los 7 datos. Y voy a multiplicar cada uno de los datos, es decir, 7 por 8, por 10, por 9, por 7, por 6 y por 8, y me dará un total de este número que está marcado aquí. A lo cual le sacaré su raíz séptima y tendré como media 7.75. Mi última medida de tendencia central es la media armónica. Y la media armónica es el recíproco de la media aritmética. ¿Pero qué quiere decir el recíproco? El recíproco no es más que dividir cada uno de los datos entre 1, es decir, 1 entre x1 más 1 entre x2 y así sucesivamente con todos los datos que componga la serie numérica. Como ejemplo, ahí tenemos una serie de datos 7, 8, 10, 9 y como podemos observar, vamos a dividir, vamos a contar los datos, es un dato, 2 datos, 3 datos y 4 datos. Esos 4 datos son los que están representados aquí, esto es n, ¿sí? Y cada uno de los datos, 1 entre 7, 1 entre 8, 1 entre 10 y 1 entre 9. Aquí tenemos sus totales de todos esos datos y haciendo las operaciones correspondientes obtendremos una media de esa serie de datos de 8.38. Eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para Principiantes y nos vemos en el próximo video. Bye bye y que se encuentren bien.